Mi nombre es Ancísar Magín Quintinago, yo soy el gobernador mayor del pueblo de Yanacona. Quiero enviar desde aquí de la Universidad del Valle un saludo a los yanaconas que están en los 6 departamentos de Colombia. Bueno, la intención de este saludo es hacer un poco dos situaciones. La primera, agradecerle profundamente y de corazón a todos los jóvenes que lucharon aquí o que están luchando en este paro nacional, que se unieron a la minga indígena a prestar pues toda su voluntad y su trabajo y su dedicación por este objetivo nacional, que es luchar sobre lo estructural, sobre los problemas que tenemos que construir como país, y eso ha sido de gran satisfacción para todas las autoridades y el Cabildo Mayor. Asimismo también pues me permito hacer una explicación de lo que ha sucedido ayer en la reunión de autoridades de la Comisión Política, en donde las autoridades, después de un largo análisis y de varias reuniones, llegaron a una conclusión que el paro sigue y la minga hace digamos, toma un momento para cambiar de concentración. Es decir, en este momento la minga está concentrada aquí en el Valle, aquí en la Universidad del Valle, pero se traslada la minga al Pital. ¿Para qué se traslada al Pital? Para hacer reposición, para refortalecerse y volver otra vez a participar en el paro nacional. Y en ese momento el paro no se ha terminado ni la minga se retira, al contrario, lo que hace es un espacio digamos, autónomo en el Cauca para poder que se unan más comunidades, para que se fortalezca en cuanto a la logística, y volvemos y regresamos. Por eso va a estar todas las autoridades y la comunidad que está aquí va a estar concentrada en el Pital, en el municipio de Caldón. Nosotros ayer en un análisis político consideramos de que la minga y la Guardia Indígena que llegó, el primer objetivo era apoyar a los jóvenes, apoyar los marchantes aquí en Cali para fortalecerlos, pero con una idea de mediar sobre el conflicto que había y dar fuerza para poder resistir en esta apuesta nacional. Y concluimos de que se alcanzó el objetivo de poder, con la llegada de la Guardia, parar digamos, el asesinato, las agresiones. Sin embargo, las cosas cambiaron de un momento a otro. La misma sociedad caleña del sur de Cali pues se organizó para atacar la Guardia, y ya la mayoría conocen lo que pasó, los 23 muchachos heridos y todo lo que ha ocurrido con la masacre de las personas que han participado en esta minga. Y consideramos que el objeto que tenía la Guardia y que tenían las autoridades fue cumplido, porque pues, se hizo la presencia, la participación y el fortalecimiento. Y en ese momento hay que aclarar que la minga no está dirigiendo el paro nacional, está acompañando el paro nacional. Y pues vamos en la medida que la sociedad colombiana se ha ido moviendo, se ha ido levantando, está caminando. En este momento vienen nuevas comunidades a reforzar a Cali, como es Macizo Campesino y otras zonas del Cauca que se están levantando para venir a apoyar el paro nacional. Pues la minga va a ir a una especie de fortalecimiento, de reposición de todo lo que necesita para seguir acompañando. Yo quiero dejar eso claro, esa postura, para que no se vea como que la minga se va, sino al contrario, a todo mundo se lo está llamando a que aquí, por ejemplo, en los puntos también hagan un repliegue y vuelvan otra vez a fortalecerse para volver a salir. Este paro va a continuar durante mucho tiempo más,
para lograr los objetivos que se están buscando. O sea, hay que dejar claro que la lucha no es coyuntural, por eso la minga o el paro no se va con la caída de la reforma tributaria, al contrario, se fortalece más porque hay un sinnúmero de reformas que se tienen que el gobierno nacional tiene que también retirarlas. Entonces, eso es muy importante poder mencionar, que las comunidades descansen y que vengan nuevamente fortalecidas otra vez a seguir en la lucha. Bueno, teniendo en cuenta teniendo en cuenta la Constitución de Colombia, que garantiza la protesta social, la movilización pacífica, en ese sentido, el movimiento indígena a través del CRI Nacional ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación entregar a los jóvenes tomados o retenidos en las marchas y obviamente proteger y dar garantías a los jóvenes marchantes y a las personas que acompañan la protesta justa aquí en Cali y en todo a nivel nacional donde estén la mayoría de los pueblos indígenas. Hay que recordar que digamos, los indígenas somos aforados y que tienen un juez natural para hacer su procedimiento judicial. Por eso en este momento, desde aquí también como gobernador mayor, pues solicito directamente a los entes gubernamentales y a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, a las cortes internacionales, ejercer el derecho internacional en Colombia para que se dé garantía a las personas que estamos en las marchas y que están también en este momento siendo procesados judicialmente por la Fiscalía General de la Nación. Quiero enviar un agradecimiento en nombre de las 31 autoridades del pueblo de Yanacona, a los jóvenes del Cabildo indígena Yanacona, Santiago de Cali, por ese compromiso, por esa fuerza, por esa voluntad, por esa entrega a la lucha, a las causas justas de poder trabajar los problemas estructurales de este país para poder luchar por el objetivo de un nuevo país. Estamos muy agradecidos con todos los jóvenes y los mayores que han apoyado esta apuesta de todo el movimiento indígena en la minga nacional. Asimismo, también quiero mandar un saludo de resistencia y fuerza a la familia de los jóvenes que fueron acribillados a bala aquí y que están en este momento siendo atendidos por la red pública, y que tengan mucha fortaleza, mucha fuerza. Igual el movimiento indígena no los va a dejar solos, va a estar pendiente de ellos, y eso es lo importante, que todos y cada uno de las familias se sientan que el movimiento indígena no los va a dejar solos. Ha pasado tanto tiempo y aún no has vuelto amor. Miro al cielo y me pregunto, ¿dónde está tu corazón? Han pasado varios años y aún guardo esta flor.